una vez más a la casa del Señor, porque el Señor dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él estará en medio. Entonces usted y yo somos la casa de Dios, dígalo. Yo soy la casa de Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo. Dios dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjese que hay algo muy interesante. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Quiere decir que el Señor nunca se va a manifestar en un templo, sino se va a manifestar donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Y usted y yo somos hijos de Dios por el Espíritu, ¿verdad? Entonces es de mucho interés que nosotros veamos las Escrituras porque, hermanos, la verdad está que han surgido muchas revelaciones, entre comillas, de personas que contradicen lo que está escrito en la palabra de Dios, y eso es el peligro que existe en el día de hoy. Nosotros creemos que el evangelio que nosotros tenemos se debe a una manifestación del Espíritu Santo a un hombre llamado Pablo. ¿Cuánto lo creen? Ok, ¿por qué decimos que es Pablo? Porque se le reveló Jesucristo. No puede contradecirse la palabra de Dios. No puede haber contradicción en un evangelio que predique Pablo y otro que dijo el Señor. El Señor realmente no predicó un evangelio. Él no predicó un evangelio. Entonces se lo dejó encomendado al apóstol San Pablo, y no se lo dejó encomendado porque el apóstol San Pablo no entendía, no sabía nada. Al contrario, usted ya sabe la historia de él. No vamos a hablar en esta ocasión, pero él andaba persiguiendo la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, por revelación, por manifestación. La palabra revelación quiere decir manifestación o conocer. Entonces el apóstol Pablo no conocía, no sabía, no entendía nada de las cosas de Cristo. Pero fíjese que está hablando de Cristo. Y muchas veces vemos que Pablo se enfrenta con religiosos de su tiempo y le querían contradecir a él lo que él sabía de Cristo, pero él se defendía, él tuvo que defenderse. ¿Cuál fue la base de su defensa? Él no solo se le presentó la ocasión de contradecir a los religiosos, ¿verdad? De que él realmente no había aprendido eso de nadie. Fue tanto así que reyes, y le dijo al Señor que un tiempo en el encuentro que él tuvo, le dijo, porque me es necesario, dijo el Espíritu, o dijo Cristo, que éste compadezca, que éste dé testimonio ante reyes y naciones. Y así vemos que en el tiempo que el apóstol Pablo, amén, en sus escrituras nos deja ver de que él estuvo en varios lugares, en varias naciones, manifestando el evangelio de Cristo. Y le tocó una ocasión donde unos reyes quisieron interrogarlo a él por curiosidad o por lo que sea, ¿verdad? Se presentaron, a él lo tenían ya encadenado, lo tenían que enviar a Roma, porque él había dicho que iba a apelar al César y para allá iba. Pero por curiosidad un rey quiso entrevistarlo antes de que fuese y lo trajeron ante una audiencia, había muchos religiosos y en cuenta estaban estos reyes. No recuerdo los nombres de ellos, pero ahí estaba, uno creo que era Agripa, el otro era Festo, no sé cómo, por ahí van. Pero usted puede averiguarlo eso, y si a usted le interesa saber bien quiénes eran. Entonces él empieza a dar testimonio, como usted y yo en el día de hoy damos testimonio del evangelio. Amén. Damos testimonio. ¿Qué podemos decir para decirle a la gente que lo que tenemos no es nada religioso? Nosotros no tenemos nada religioso, sino tenemos una manifestación, tenemos una revelación de Dios. El apóstol San Pablo entonces se encuentra encerrado, hasta encadenado se lo llevan a esa audiencia donde habían muchos religiosos, saduceos y fariseos habían ahí. Entonces él sabía qué clase de audiencia tenía. Hablaba muy bien porque el apóstol Pablo era un hombre bastante sabio. Amén.
Entonces le dice, mira, Rey Agripa, creo que le dice, lo que yo sé, lo que yo tengo, no lo recibí de nadie en la tierra. No le dice eso, pero le dice, mira, yo no fui, dice él, fíjese muy bien, yo no fui desobediente a la visión celestial que tuve. Yo no fui desobediente a la visión. ¿Cuál fue esa visión que tuvo el apóstol San Pablo? Usted sabe, los que han leído la Biblia, los que no lo saben, pues él iba en contra de los cristianos y de repente iba él hacia un pueblo llamado Damasco y se le aparece una luz más fuerte que la del sol. Cae, él le empieza a oír una voz y le dice, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús. Aleluya. Yo soy Jesús. ¿A cuántos se les ha revelado Jesús? No en esa forma. Por eso es que es importante, hermano, que el fundamento de nuestra fe no esté fundado en una religión. No, nuestra fe tiene que estar fundada en la revelación de Jesucristo. Porque es por espíritu. Nosotros hemos creído por el Espíritu de Dios. Dios es espíritu, amén. Dios es espíritu. Entonces, lo que nosotros tenemos no es por parte de hombre, no lo hemos recibido por ningún otro, no se puede decir que no lo impartieron por dárnoslo así, no, imposición de manos, sino que fue por el Espíritu de Dios. Entonces el apóstol San Pablo le dice, ¿verdad? Ante todos esos, yo no fui desobediente a la visión celestial. Si nosotros no hemos tenido un encuentro con el Hijo de Dios, hermano, nuestro evangelio es religioso. Nuestro evangelio lo hemos aprendido de hombre. ¿Cuántas personas no hay en el día de hoy, sobre todo el día que se celebra o cualquier otro día, no importa el día que celebremos, el día de nuestra devoción al Señor? Amén. ¿Cuántas personas no hay en los templos que no conocen a Jesucristo? Que no se les ha revelado Jesús. Tienen una idea tal vez, tienen un concepto de Dios, pero no realmente han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar confiados y seguros que en el Evangelio que nosotros tenemos no nos lo ha dado hombre alguno. Amén. Tuvimos que tener un encuentro con Jesús. Porque el Espíritu de Dios, hermano, se revela. Y es a quien Él lo quiere. Fíjese que lo vamos a encontrar en la Escritura. Aquí vamos a empezar en el libro de San Lucas, capítulo 2, verso 29. Miren lo que dice este texto, muy interesante. Era un hombre llamado Simón, un viejito, probablemente ya estaba viejito en Israel, que el Espíritu le había dicho, fíjese muy bien, porque el Espíritu habla. Hay gente que todavía contradice que el Espíritu de Dios no habla. Dios habla por su Espíritu. Amén. Dios todavía está hablando por su Espíritu. Hay religiosos que dicen que Dios ya no habla. Eso es mentira. Si Dios no habla, hermano, ¿cómo vamos entonces a entender y comprender las cosas que son del Espíritu? Porque el Espíritu todo lo revela. Muchos textos hay en la Biblia, no nos dará el tiempo de leerlo en esta ocasión. Pero mire lo que dice este hombre, que fue movido por el Espíritu, dice en el verso 27, si podemos leerlo, y movido por el Espíritu vino al templo. Simón era un anciano probablemente, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, imagínese, hermano, ¿usted hubiera permitido que le quiten a su hijo así nomás? No. ¿Cómo iba a permitir José y María que le quitaran a su hijo, un hombre que estaba ahí en el templo? ¿Y quién es? Usted no le da a su hijo a cualquier persona, ¿no?
Tuvo que haber sido el Espíritu de Dios que les haber dicho a ellos y sintieron de parte de Dios que ese hombre estaba siendo movido por el Espíritu de Dios para que se los haya dado, ¿no es así? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué le dice? Miren lo que él confiesa. Dice, ahora Señor, dice en el verso 29, despides a tu siervo en paz conforme a tus palabras. Conforme a tus palabras. ¿Qué palabras? Porque Dios le había dicho a él, hombre, Dios habla. Dios le había dicho a él que él no iba a morir hasta que no viera la salvación de Dios. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado, dice, en presencia de todos los pueblos. Imagínense, para todos los pueblos. Para que la revelación a los gentiles, oiga muy bien, dice, dice, la luz para revelación a los gentiles y la gloria a tu pueblo Israel. Me llama la atención este texto porque dice revelación a los gentiles. Y ahí estamos usted y yo. Usted y yo antes éramos de la gentilidad, ¿verdad? Pero ya no somos gentiles, amén. Ya no somos de la mara, como dicen, ya no somos de la multitud de gente. Somos escogidos, amén. Somos nación santa, amén. Somos pueblo escogido por Dios. Somos sacerdotes, diga. ¿Lo cree? Lo que pasa, hermano, que no tenemos una toga, no tenemos un sombrero, no tenemos un bastón, nada de eso, pero la Biblia no habla de eso. Nosotros somos sacerdotes, porque un sacerdote es aquel que intercede por alguien. Y nosotros intercedemos por el pueblo, por la gente, ¿verdad que sí? Entonces nos damos cuenta aquí que este hombre dijo que iba a ser revelado a los gentiles. Mire, vamos al Romanos, vamos a entrar a la Biblia. Algunos creen que el apóstol San Pablo, todo lo que está escrito, no es palabra de Dios. Por ahí anda gente, anda diciendo, ¿por qué decimos eso, hermanos? Porque según ellos, las cartas no son autoridad de Pablo. Lo que dejó Pablo no es autoridad, no es palabra de Dios. Y yo repito lo que el apóstol San Pablo dijo, que el que no obedeciese al evangelio que él tenía, que él había dado a nosotros, parafraseando, sea anatema. ¿Se está dando cuenta usted? Entonces quiere decir que Pablo, si no fue enviado por Dios a los gentiles, Pablo es un hombre mentiroso o fue un hombre mentiroso. Yo no lo creo. Pablo estaba diciendo eso por medio del Espíritu Santo de Dios que se le había manifestado, como a usted y a mí también se nos manifestó. Capítulo 16 de Romanos. Vamos rápido a verlo, ¿verdad? Porque muchas veces al ojear la Biblia nos detenemos